¿Qué tal? Muy Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Objetivo Jubilación. ¿Cómo invertir en empresas de valor? En este webinar vamos a entrevistar a Carlos Valcarreres, que es gestor del plan de pensiones y del fondo de inversión del mismo nombre, My Investor Value. Carlos, muy buenas tardes. hola, buenas tardes, Clarisa. Bienvenido. Bueno, pues comentaros un poquito en qué consiste este webinar. Este webinar se enmarca dentro del programa de educación financiera de MyInvestor y, bueno, pues entre los muchos contenidos que generamos de educación financiera, pues tenemos también el formato webinar y dentro de este formato un ciclo que se llama Aprende con las gestoras, ¿no? En el que solemos entrevistar a gestores estrella y en algunos casos también a representantes de gestoras internacionales para que nos ayuden un poco, bueno, pues a aclarar algunos conceptos relacionados con el mundo de los mercados, de los productos financieros y de paso para que nos ayuden a conocer un poco mejor el fondo que gestionan. Comentaros también que en los webinars de MyInvestor no se puede activar ni el micro ni la cámara, con lo cual todas las dudas que tengáis, todas las preguntas que os surjan, las tenéis que dejar en el chat. Las leeremos al final. El webinar va a consistir en una entrevista, en este caso a Carlos Valcarreras, y una vez finalice la entrevista, abriremos el turno de preguntas de los asistentes e iremos rescatando todas estas dudas o preguntas que nos hayáis podido ir dejando en el chat o que se os ocurran a partir de ese momento. Así que, bueno, pues hoy contamos con nosotros, como comentaba antes, a Carlos Valcarreres, que muchos de vosotros lo conoceréis como gestor del Fondo de Renta Variable Europea de Pequeñas Compañías, My Investor Value. Y digo que lo conoceréis no solo porque estáis conectados hoy a este webinar, sino porque en realidad ha sido un fondo de mucho éxito, ¿no? Entre otros hitos, el fondo acumula una rentabilidad desde el inicio del 9%, que a lo mejor puede parecer modesta, pero si lo comparamos con el índice de referencia contra el que se mide, que es el MSCI Europe Small Cap Net Return, pues no solo este índice no sube, sino que cae un 6,5, ¿no? En el mismo periodo. Además, el fondo no solamente ha conseguido subir un 9 en lugar de caer como lo ha hecho el índice, sino que lo ha hecho con una volatilidad muy inferior, ¿no? Del 14 versus el 17 del índice. O sea que en ese sentido, pues bueno, ha demostrado ser un fondo verdaderamente de gestión activa, ¿no? Luego también ha ido muy bien en cuanto a, bueno, pues al patrimonio, ha captado ya más de 40 millones de euros de patrimonio y como broche de oro, recientemente ha logrado la máxima calificación de la agencia Morningstar, que son las 5 estrellas. Así que, bueno, imagino que estarás muy orgulloso, Carlos, de la buena marcha que lleva el fondo hasta ahora. Bueno, sí, oye, gracias, pero te has olvidado lo más importante y más en un mercado que estamos de corto plazo, y es que este año el fondo no lo está haciendo bien, ¿no? Este año no vamos bien, estamos con rentabilidad negativa, y lo digo porque a lo largo de la entrevista que vamos a tener, precisamente como vamos a hablar de ahorro a largo plazo, hay que aprovechar las oportunidades que da el mercado, ¿no? Y yo creo que te lo digo un poco no en plan jocoso, porque la realidad es que va mal, pero como bien dices, muy contento de que acabamos de cumplir 3 años, hemos cumplido los objetivos de patrimonio, el fondo nos han dado las 5 estrellas y de hecho, bueno, al cumplir 3 años era el mejor fondo español de la categoría, ¿no? De pequeñas compañías, pero como contrapartida en la vida no se puede tener todo. Hemos tenido un año que luego explicaremos si quieres, porque las cosas no han salido como nos gustaría. E insisto, yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Pero vamos, gracias por la introducción, pero no hemos venido a hablar de mi libro, hemos venido a hablar de No, no, formación. pero al final de lo que quería hablar también es de que bueno, el fondo ha ido muy bien en su trayectoria hasta ahora y precisamente porque ha funcionado muy bien, pues bueno, se ha decidido lanzar la versión plan de pensiones de ese mismo fondo, que es básicamente la misma estrategia de inversión, el mismo gestor, todo igual, pero en formato plan de pensiones. El recipiente ya no es un fondo de inversión, sino que es un plan de pensiones. Y bueno, con esta excusa, Carlos, pues te tenemos hoy aquí con nosotros para que nos comentes un poco tanto la estrategia, ¿no? de creación de valor con la que titulábamos este webinar y algo en lo que eres indudablemente un experto, como también el producto plan de pensiones, ¿no? Que yo creo que es un producto muy denostado y al que rodean muchos sanbenitos que yo creo que son muy injustos y que también estaría bien que los desmontáramos, ¿no? En el webinar de hoy. Así que si te parece, comenzamos y empezamos primero, pues por lo general, ¿no? Estamos hablando de que es un fondo, bueno, un fondo y ahora un plan de pensiones también,
que se deja guiar por la filosofía value, ¿no? Pero ¿qué es eso de la filosofía value, Carlos? En términos teóricos, ¿no? Ahora vamos a tu fondo en particular, pero en términos académicos teóricos, ¿podrías explicar qué es eso del value? Sí, tendrías que decir, Carlos, ¿puedes definir value en un minuto? Porque si nos ponemos a hablar de value, se ha escrito tanto y podríamos estar aquí horas. Y mira, yo de forma muy sencilla, ¿no? La inversión en valor, el value, en realidad es la esencia de la inversión y es lo que debería diferenciar invertir de cualquier otra actividad, ¿no? De lo que vulgarmente o no vulgarmente se llama especular. Al final, cuando tú inviertes en algo, es porque hay un precio que piensas que es diferente al valor de ese algo. Y ese valor lo calculas porque en lo que tú inviertes está generando unos retornos, genera unos flujos de caja y pues genera un valor. Y hay una diferencia entre ese precio y ese valor. La inversión en valor, entonces, parte inicialmente de decir algo que yo creo que vale 100, pues pensemos, ¿no? Un bar que genera un retorno, te genera un beneficio, me lo estoy inventando, de 10 y piensas que, tendrías que valdría 10 veces 100, te lo venden a 70, tú lo comprarías. Pues estás comprando a 70 algo que vale 100 en base a unos beneficios que tiene. ¿A qué evoluciona? Que tú piensas que aparte del valor de hoy, ese bar va a ir mejor, va a ir creciendo, va a tener más clientes y vale más. Y ahí viene, que luego hablaremos de ello, que es una parte más importante en mi filosofía de inversión en valor, invertir en cosas que crean valor, que piensas que van a valer más, ¿no? Entonces, la Ujú. inversión en valor, por resumirlo, es comprar algo porque piensas que el precio de hoy es injusto, perdón, frente al valor que tendría, que es totalmente distinto que comprar algo sencillamente porque piensas que el precio va a subir, no sabes muy bien por qué, por tu intuición, pero que no estás sustentando ese razonamiento en base a una creación de valor, en base a un valor del negocio, ¿no? Ujú. Bueno, entonces ya yendo de lo general a lo concreto, tú sigues una filosofía de inversión, como estabas comentando un poco ahora, que se denomina así, ¿no? Creación de valor. Cuéntanos en términos sencillos en qué consiste, por favor. Sí, mira, igual he adelantado un poco, pero creo que viene bien para entenderlo, ¿no? Entonces decía, la inversión en valor es el origen de lo que es la inversión de hoy en día dentro del mundo de la gestión activa, ¿no? Porque ya la gestión pasiva es otra cosa, ¿no? Entonces, hay un señor que es Benjamin Graham que desarrolla la inversión en valor, como he explicado yo, de ver la diferencia de precio en valor. Y hay un discípulo de Benjamin Graham que se llama Warren Buffett que dice, bueno, el mundo evoluciona, ya no hay que mirar solo el valor de los activos de las compañías, sino el valor que van a crear a largo plazo con esos activos. Entonces, que es quien desarrolla realmente la idea de creación de valor es Warren Buffett y para mí es el punto fundamental hoy en día en un mundo cada vez más intangible, donde estamos viendo que la tecnología, ¿no? Piensa que hace 50 años, con los tipos de interés que había, pues una planta de acero o ya de entrada del capital era una barrera, ¿no? Si tú no tenías el capital para hacerlo. Hoy en día el mundo todo cambia más rápido y activos como los intangibles son importantes. Entonces, la creación de valor es decir, a ver, si tú tienes una compañía que genera un retorno anual del 12%, si tú la compras a su precio justo, pasará un año y si no ha subido un 12% en bolsa, está un 12% infravalorado porque vale un 12% más. Y lo explico siempre con el mismo ejemplo. Si tú y yo ahora llegamos a un acuerdo y nos compramos a medias un barril de petróleo, dentro de un año volvemos a hacer un webinar y solo habremos ganado dinero si sube el precio del petróleo. Porque yo te garantizo, Clarisa, que el barril de petróleo no habrá tenido barrilitos, no habrá creado valor, no se habrá reproducido. Solo ganaremos dinero si ha subido el precio. Entonces, la creación de valor es asumir una cosa, y esto va a decir es muy importante. El value tradicional, es decir, esto hoy vale 100, en base a mi valoración, en base a sus flujos de caja, creo que vale 100 está 50. Pero al final el mercado te tendrá que dar la razón y ponerlo en 100. Ahora bien, si tú a eso le añades que cada año esa inversión genera un 12% más, pasarán 3 años y eso estará infravalorado del 50% que veías más el 36%. Y pasarán otros 3 años y otro 36%. Yo te garantizo una cosa, algo que genera valor al 12% será muy complicado que pasen 5 años y no haya recogido parte del valor, que la infravaloración haya seguido ampliándose, ¿no? Y este es un punto muy importante, y acabo ya, porque entonces la creación de valor se convierte en tu mayor margen de seguridad. Porque así como la diferencia de precio y valor de hoy igual no se cierra, sí que te garantizo que la creación de valor sí que se acaba reflejando en precio. Ujú. Y esta estrategia de creación de valor, Carlos, ¿consideras que es idónea para objetivos de inversión a largo plazo, como puede ser el ahorro para la jubilación? Hombre, yo creo que primero has dicho la palabra mágica, ¿no? Que además hoy en día eso tampoco olvida, que es el largo plazo. Realmente, si tú inviertes a largo plazo, qué mejor que invertir en algo que has analizado, ves que genera un retorno y que cada vez vale más, ¿no? Al final, por ejemplo, si miramos en la inversión inmobiliaria,
lo normal es que quien compra un piso para alquilar se hace los números del retorno que va a generar el alquiler e invierte en base a ese retorno a largo plazo. Pues cuando haces una inversión en bolsa, lo normal sería voy a comprar este fondo, esta compañía, porque tiene una generación de valor a largo plazo y no solo me voy a beneficiar si lo he comprado infravalorado, sino que creo que cada vez vale más. ¿Y qué pasa? Que el largo plazo es fundamental, porque como por ejemplo decía antes en mi fondo, pues hombre, yo ya no solo el fondo, ¿no? Sino permíteme que diga, yo llevo ya más de 20 años dedicándome a esto y gracias a Dios con un buen track record. Pero siempre, por desgracia, no es el primer año, por desgracia, por suerte, que me toca tener un mal año. Para eso es necesario tener una filosofía de largo plazo. Si tú inviertes en base a la creación de valor, y me voy a hablar de mi fondo, la primera compañía que me ha venido en mente, inviertes Coca-Cola, no tengo ni idea de cómo está la valoración, pues es una compañía que no sigue y resulta que si a 6 meses no sube, la vendes, te garantizo que es imposible que te vaya bien. Entonces, claro que la inversión, la creación, invertir en base a la creación de valor, para mí es que yo creo que es la mejor inversión a largo plazo, insisto, siempre y cuando creas en el largo plazo, que es una idea que voy a querer resaltar muchísimo hoy. No te quiero estropear la entrevista, vamos a ir paso a paso, pero vamos a hablar mucho de la importancia de creer en largo plazo. Ujú. Bueno, abro un paréntesis y es que he puesto en el chat para que lo puedan ver todos los participantes el link al buscador de fondos de MyInvestor con el ISIN del fondo de MyInvestor Value y también el código del plan de pensiones, que al final es lo mismo, porque es lo mismo pero en formato plan de pensiones. Lo digo porque a lo mejor a lo largo del webinar la gente pues quiere mirar el folleto del fondo y consultar contigo las dudas que tenga de comisiones, de clases de cartera, de política de inversión. Y, bueno, pues dado que tienen la oportunidad de tenerte en vivo y en directo en este momento, pues si Yo, quieren yo, entrar yo en ahí el folleto siempre, y ver si lo entienden todo bien o si les surge alguna duda, pues hoy es el día. Y nosotros, mientras tanto, Yo ahí, continuamos. Clarisa, permíteme, siempre digo una cosa y además off the record, me insististe que es de formación y yo te quiero felicitar porque, oye, la verdad es que veo vídeos, no veo todos, pero veo alguna vez en cuando y creo que haces una labor muy importante en la formación. Pero que no solo que vean el fondo, que yo participo un poco en redes y siempre que lo hago es con un espíritu de formación. Creo que entre los que nos dedicamos a esto debemos de ayudar a que mejore la cultura financiera en España porque, por desgracia, no es la que a todos nos gustaría, nos iría mejor como país si fuera más alta. Pero que digo esto para que toda persona que tenga cualquier duda, no del fondo, de lo que estamos hablando, de creación de valor o lo que sea, y me quiera contactar, que lo Claro, haga. claro, por Que yo, supuesto, por yo, supuesto. yo Si además, respondo, sí, yo sí, sí, por respondo a supuesto. todo el mundo. A veces tardo un poco, pues si me pillo una semana liada, pero que ya no solo del fondo, cualquier consulta que tengan, que yo encantado de intentar resolverla si es que la sé. Si no la sé, diré que no la sé. Hombre, malo será que no la sepas, ¿no, Carlos? Bueno, bueno. Bueno, pues si no la sabes, igual es que se están metiendo en jardines en los que no deberían meterse. Pero bueno, Bueno, hay muchas cosas del mercado actual que no entiendo, ¿eh? Luego ya, yo hablaremos de esto, pero tampoco. hay cosas que En no fin, entiendo. continuemos hablando En fin, estábamos hablando bueno, pues del ahorro a largo plazo, de la jubilación. Cuando hablamos de jubilación, a mí me parece inevitable el tema de, bueno, de hasta qué punto estamos tomando medidas para preparar la jubilación o no, ¿no? O sea, ¿tú crees que es necesario que los españoles ahorremos para nuestra jubilación? ¿Tanto peligra la hucha de las pensiones? Joder, te estás metiendo en un jardín, de hablar de jardines, te Bueno, metes. o sea, pero de la Es, manera más yo, objetiva posible, yo, porque al final me yo dio tengo, para yo decir tengo un problema. el que estuvo antes o el que estará mañana, ¿no? O sea, la cuestión es ponderar ese riesgo, porque al final, cuando uno invierte para la jubilación, está claro que tiene que evaluar el riesgo de que el día de mañana la pensión que cobre vaya a ser sustancialmente más pequeña de lo que cree. Eso es un riesgo, ¿no? Y si efectivamente ese riesgo es moderadamente alto o por lo menos no despreciable, pues entonces igual sí que tienen que ahorrar. Que a lo mejor no escogen una estrategia value o no les gustan los planes de pensiones o no sé, o ahorra comprando un inmueble o como sea. Pero antes de empezar siquiera a hablar de estrategias o de productos, pues igual deberíamos evaluar o intentar analizar si efectivamente es necesario ahorrar para la jubilación, ¿no? O sea, sin entrar tampoco en críticas a nadie, Carlos, pero ¿tú crees que hay un riesgo real de que no Bueno, cobremos esa no, pensión que querríamos cobrar el día de mañana? te decía en plan jocoso lo del jardín porque me parece un jardín muy acertado, ¿no? Y es que, mira, te voy a responder de una forma, como lo he hecho en plan jocoso, voy a intentar que sea. Yo ya verás que encima de estas cosas de formación me intenta hacer dentro de la seriedad un poco gracioso o ejemplos sencillos que creo que ayudan, ¿no? Entonces, mira,
tienes una compañía como Tesla cotizando casi a 200 veces beneficios. Y es porque la gente no le cuesta ver, entiende que va a haber muchísimos negocios que yo desconozco que sustentan esa valoración. Eso la gente lo ve fácilmente. No sé si se habrán hecho los números, pero lo ven porque si una acción no estaría. Ahora bien, yo tengo un problema y te iba a decir que siempre digo lo que pienso y soy un inversor en valor que hago números. Entonces yo te voy preguntando y tú sigues me vas respondiendo, ¿no? La situación demográfica de España la conocemos todos, ¿no? Ujú. ¿Cuántos nacimientos hay frente cada vez no envejecimiento de la población? El devenir que lleva el gasto público y el déficit lo conocemos todos. Pues bueno, si uno no hace falta ser un gran experto en matemáticas y matemática financiera ni de ningún tipo, si uno lleva esto a 15 o 20 años, pues las conclusiones a las que llegas es que no hay. Es que realmente el problema de las pensiones es real. Esto no. O sea, podemos a corto plazo, por eso decía a largo plazo, a corto plazo se ponen parches, llevamos tiempo poniendo parches. Y yo creo que hay motivos para el optimismo en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, vemos en Estados Unidos que el señor que ganó las elecciones, pues incluso he nombrado a Tesla porque parece que el señor que se encarga de Tesla van a crear una agencia para intentar bajar, descafeinar el gasto de la administración. Y vemos los problemas que están teniendo en Francia, en Alemania. O sea, se empieza a ver ya que hay problemas y hay movimientos. Y yo quiero ser optimista y pienso que cuando nos toque a nosotros, pues las cosas se haya hecho algo, porque tengo claro una cosa y respondo finalmente a tu pregunta. Si no se hace nada, tendremos problemas. Entonces, creo que tenemos todos la obligación de no confiar solo en que el Estado nos solucione los problemas. El que tenga una capacidad, y al final hay gente que obviamente no podrá, pero el que tenga una capacidad, pues hombre, te vas unos días menos de vacaciones, te das un capricho menos, cambias el móvil un poco más tarde, pero acostumbrarte sistemáticamente a ahorrar, no el ya lo haré. Creo que viene bien porque los tiempos están difíciles y tiene pinta de que se pueden poner peor si no se toman remedios. Conclusión, creo que tenemos una obligación muy importante de ahorrar viendo cómo están las cosas, ¿no? Ujú. Bueno, por no hablar de que a lo mejor esa pensión que cobremos el día de mañana, suponiendo que fuera homóloga a la que se cobran hoy en día, pues a lo mejor no es suficiente para tener la calidad de vida que queremos tener, ¿no? Pues a lo mejor queremos ahorrar para cuando llegue esa etapa de nuestra vida vivir verdaderamente bien y tener todos nuestros gastos de salud perfectamente cubiertos, incluso poder dejar un patrimonio a nuestros herederos. O sea que al final todo lo que sea ahorrar para esa etapa de nuestra vida, pues no va a caer en saco roto, está claro, ¿no? Yo creo que es la Sí, etapa de nuestra vida en la que más vulnerables estamos desde un punto de vista económico y ahorrar, aunque sea un poquitín todos los meses, ¿no? Porque tú comentabas, no todo el mundo, puede que no todo el mundo tenga poder adquisitivo, o sea, tenga ingresos suficientes, ¿no? Como para permitirse un ahorro sistemático. Es que con que sea un poquitín y empezando con tiempo, oye, ese poquitín, interés compuesto mediante, oye, algo hace. O sea, no, sí, no hay sí, que esperar correcto. tampoco a tener grandes ingresos o una capacidad de ahorro brutal, porque nunca la vamos a tener. Siempre vamos a tener gastos. Al final tienes una familia o tienes unos hobbies o tienes, siempre vas a haberte metido en gastos. O tienes esa voluntad de decir, venga, me pongo, aunque sea con 50 euros al mes. Y, o das ese paso adelante, o si no, todos somos muy de procrastinar y no lo hacemos, ¿no? Y yo creo que merece mucho la pena. Bueno, entonces estábamos viendo que sí, que verdaderamente merece la pena ahorrar para la jubilación y esto nos lleva al que a priori es el producto de ahorro para la jubilación por antonomasia, que es el plan de pensiones. Entonces, otra vez con el sombrero de profesor por un día, Carlos, ¿en qué se diferencia un plan de pensiones de un fondo de inversión? Jo, pues esa es una pregunta que desde un punto de vista técnico es fácil de responder y si lo analizamos como producto de inversión también podríamos estar horas, si me explico. Al final, el plan de pensiones es el contenido, es el mismo que un fondo de inversión, lo que cambia es el formato desde un punto de vista fiscal y, en mi opinión, desde un punto de vista de horizonte de inversión, ¿no? El plan de pensiones claramente todo el mundo lo hace a largo plazo, en los fondos tengo mis dudas, ¿no? Entonces, el plan de pensiones es un vehículo en el que si tú inviertes, el dinero que inviertes se desgrava de la base en la que te van a calcular los impuestos que tienes que pagar y tienes un beneficio, entre comillas, porque no es un beneficio. Lo que tienes es que hay unos impuestos que tú pagarás a futuro. Y teóricamente a futuro, si ahora estás generando 100, como a futuro no generarás, tu tipo impositivo será más bajo, te beneficias de poder sacar una rentabilidad a ese dinero que si tú pagaras hoy en impuestos no tendrías, va a estar trabajando para ti durante muchos años, ¿no?
y luego encima cuando pagues los impuestos, se supone como ya será una fase en la que no estás productivo, estarás en los impuestos más bajos y te beneficiarás de pagar menos impuestos, ¿no? Entonces, resumiendo, diferencia operativa, diferencia de composición, ninguna. ¿Cuál es la diferencia? En el tratamiento fiscal, e insisto, que voy a estar pesadísimo y luego me echarás la bronca cuando acabe esto, en que es mucho más fácil pensar en el largo plazo. En el plan de ¿no? pensiones, Por luego supuesto. contaré alguna anécdota, pero yo tengo muchas anécdotas personales de que la gente en un plan de pensiones es largo plazista. En un fondo de inversión, no, mayoritariamente hablo. Mm. Pues nada, simplemente añadir a lo que has comentado, Carlos, pues que efectivamente los planes de pensiones tienen una ventaja fiscal muy importante, que algunos no se la creen, que algunos la discuten, pero vamos, que a mí me parece evidente, no existiría si no el producto plan de pensiones, si no fuese real esa ventaja fiscal. Y es que te desgravas lo invertido de la declaración de la renta, ¿no? Es un dinero que sale de tu sueldo bruto, como si dijéramos, y que lo inviertes en el plan de pensiones y entonces Hacienda, pues en vez de llevarse lo que le tocaría llevarse de tu sueldo bruto, de ahí la diferencia entre sueldo bruto y sueldo neto, pues te dice, venga, te dejo que mi parte, en vez de pagármela ahora, me la pagues cuando rescates el plan, que a priori es cuando te jubilas, ¿no? ¿Y por qué es esto ventajoso? Pues porque darle el dinero que le debes a Hacienda dentro de 20 años o 30 años quiere decir que ese dinero que le debes a Hacienda, mientras tanto, hasta que se lo pagas a Hacienda, está trabajando para ti. Ese dinero lo estás invirtiendo en este fondo del que hablamos hoy o en el fondo que tú quieras o en la inversión que tú quieras y todo ese tiempo, esos 10, 20, 30 años hasta que rescates el plan de pensiones, esos impuestos que todavía no le has pagado a Hacienda están rindiendo para ti, poco, mucho, regular, según te vaya por la inversión que hayas escogido, pero están trabajando para ti. De otro modo, no estarían trabajando para ti, estarían en el bolsillo de Hacienda. Esa es la ventaja fiscal número uno. La ventaja fiscal número dos es que cuando tú tributas, lo haces al tipo marginal que tienes en ese momento, que depende de tus ingresos actuales. Entonces, si tú pospones ese pago de impuestos, ¿no? Le vas a pagar esto que le debes a Hacienda cuando rescates el plan, que es cuando te jubiles, ¿qué pasa? Que una vez te has jubilado, lo más probable es que tus ingresos sean inferiores. Y entonces es fácil que tu tipo marginal sea más bajo y que, por tanto, no solamente hayas conseguido aplazar el pago de impuestos a Hacienda, sino que encima porcentualmente le pagues menos de lo que le hubieras pagado en un principio, ¿no? Esa es la ventaja fiscal de los planes de pensiones. ¿Cuál es la contrapartida? La liquidez. Y es que los planes de pensiones no se pueden rescatar hasta que, a priori, hasta que te jubilas, que es para lo que están pensados. Pero bueno, luego contemplan toda una serie de supuestos de liquidez dentro de los cuales está el hecho de que hayan pasado 10 años desde las aportaciones realizadas, ¿no? En cambio, los fondos de inversión no tienen esta ventaja fiscal de la que hablábamos antes, no te los puedes desgravar de la declaración de la renta, tributas una vez reembolses, em, pero tienen la liquidez diaria. Entonces, para la gente que le da como mucha ansiedad lo de no puedo sacar el dinero cuando quiera, pues el fondo de inversión pues es un producto que efectivamente vas a poder rescatar el dinero cuando quieras. Pero claro, ahí entronco un poco, Carlos, con lo que decías tú de la vocación a largo plazo. En estos webinars, en el programa de webinars de MyInvestor, en algunas ocasiones hemos entrevistado a Ignacio Jiménez, que es un gran fiscalista, ¿no? Es el subdirector de planificación familiar de Bank y sabe muchísimo de fiscalidad. Y cuando hablamos de este tema, siempre dice que la iliquidez de los planes de pensiones, lejos de parecerle una desventaja, le parece una ventaja, porque ya está obligando a la gente a quedarse en ese producto y a que no le entren los pánicos, las prisas, el ay, qué susto que la bolsa está corrigiendo, me voy a salir, y todas esas malas decisiones que a veces tomamos porque nos dejamos llevar por sesgos emocionales y salimos de la bolsa cuando no debemos, nos pensamos que luego somos capaces de aprovechar los rebotes y no somos capaces porque no sabemos cuándo volver a entrar. Entonces, todas estas malas decisiones de entro salgo, pues en un producto que es ilíquido o que tiene una liquidez muy, muy limitada, pues te las ahorras. ¿Y qué pasa? Pues que al final inviertes mejor porque cumples con tu verdadera meta del largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, el plan de pensiones, dale una pensada porque ya te digo que tiene muchos sanbenitos alrededor y no todos son, bueno, la mayoría no son ciertos. Y otro de ellos, otros de estos clichés que rodean a los planes, es que son más conservadores que los fondos de inversión y también que son menos rentables. ¿Es eso cierto, Carlos? Porque yo creo que desde el momento en Bueno, que oye, la primera existencia del My Investor Value, plan de pensiones, que es una réplica exacta del My Investor Value, fondo de inversión, ya demuestra que el formato plan de pensiones no tiene por qué ser peor per se que el formato fondo de inversión, ¿no?
Bueno, oye, un comentario de la parte anterior que has dicho respecto al experto en fiscalidad, aparte de experto en fiscalidad, lo que tiene es sentido común, ¿no? Porque antes te decía de anécdotas y es una anécdota real, ¿no? Tú sabes que yo antes del proyecto yo tuve mi propia gestora, mi gestora de fondos de inversión y cuando lanzamos la versión plan de pensiones del fondo, la SICAP que gestionábamos, yo tengo la experiencia de un familiar muy directo que no invertía más que en inmobiliario, que le daba pánico a la bolsa, que al lanzar el plan de pensiones me dice, yo sí que quiero invertir, porque sí que no me preocupa porque es a largo plazo. Entonces, yo quiero reiterar lo que has dicho, que es cierto, o sea, de las cosas que has dicho, no podemos negar que los planes de pensiones tienen desventajas, como los fondos de inversión, que se han relajado mucho porque lo has mencionado muy bien. Tú a mí me decías en el pasado invertir en un plan de pensiones, yo como profesional de esto y no me hacía ninguna gracia por un incentivo fiscal renunciar a la liquidez de mi dinero. Pero hoy en día a los 10 años lo puedes recuperar, lo cual es muy importante. O sea, ya no es que metías un dinero hasta el día que te jubiles, a no ser que tuvieras algún evento muy grave, ¿no? De quedarte desempleado o tal. Entonces hoy en día la liquidez se ha moderado mucho, que a los 10 años lo puedes recuperar, ¿no? Pero creo que es muy importante y por eso quiero incidir en que hay muchas personas, y en un tipo de inversión como la que hago yo, que es value y en small caps, que a lo mejor no están preparados para invertir con liquidativo diario. Pero el formato plan de pensiones les viene muy bien para poder beneficiarse de activos muy rentables, pero que tienen más volatilidad y que si tienes en formato fondo de inversión vas a sufrir, vas a acabar vendiendo y vas a perder dinero. Y sabes, ¿no? Lo que siempre se comenta de lo que pasó con el famoso fondo de Peter Lynch, ¿no? Que se dice que el inversor medio, pues el plan de pensiones viene muy bien para evitar eso, ¿no? Y disculpa que haya vuelta atrás, pero es que me parece muy bien resaltarlo, que al final, más que solo el incentivo fiscal, no hay que invertir en un plan de pensiones por decir, me ahorro esto ahora en el marginal. No, es que es un dinero que te vas a olvidar y le vas a dejar trabajar, porque el dinero, lo más importante para ganar dinero es que le dejes trabajar, que no te pongas tú a meterte por el medio, ¿no? Y ahora lo uno con lo que dices de la rentabilidad. Pues mira, he estado mirando antes de preparar del webinar, ¿no? Y tengo por aquí unos datos de Bloomberg que, mira, yo veo en Bloomberg que hay como unos 196 fondos me salen en España de planes de pensiones, ¿no? Perdón, planes de pensiones. Y tú miras la rentabilidad a 10 años, ¿no? Puedo ver fácilmente la rentabilidad a 10 años y tú miras en paralelo la rentabilidad a 10 años del Standard Poor's, está en el 14%, el índice global un 12,60, la bolsa europea un 8,60 y las compañías pequeñas que luego hablaremos porque veo la oportunidad que lo han hecho muy mal en esta década, un 7 y pico, aunque insisto que a largo plazo es lo más rentable. Y quedándonos con el 7 y pico de las pequeñas, que es lo que peor lo ha hecho, solo hay 12 planes que lo hayan hecho mejor. Y si nos vamos a mirar el SP o el índice global, solo hay 4. Entonces, a ver, esto lo siento, pero a 10 años los planes de pensiones que hay no lo han hecho bien. Y no lo han hecho bien porque se centraban exclusivamente en los vehículos que salían con el objetivo del incentivo fiscal. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos años en España? Gracias a iniciativas como la de MyInvestor que han ofrecido a los inversores en general que tengan muchas más alternativas. Que hay un número creciente de planes de pensiones que son réplicas de fondos de éxito. No son vehículos creados solos para tener un incentivo fiscal. Entonces, es mitad cierto que históricamente los planes de pensiones no tenían buena rentabilidad, pero es totalmente falso que a partir de ahora o que ahora no hay ningún motivo por el que un plan de pensiones no tenga que tener la misma rentabilidad que su versión, quitando el posible diferencial que hay en comisiones, que es prácticamente mínimo en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta tiene esas dos vertientes. Históricamente, el plan de pensiones parecía que la rentabilidad daba igual porque se hacía por incentivo fiscal, pero conforme ha mejorado la cultura financiera de la gente, e insisto, con iniciativas como la propia MyInvestor, de que se ofrece una gama más amplia, han crecido las alternativas que hay de planes de pensiones muy rentables, ¿no? Entonces, que nadie que piense con la idea, has hecho muy bien, porque es un bulo que hay, no es que si inviertes en un plan de pensiones vas a tener rentabilidad, eso es rotundamente falso. Aquí como siempre, las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras, se dice siempre en positivo, pero en negativo también, que en el pasado fueran menos rentables, no, a partir de hoy hay muchísimas Malas rentabilidades alternativas. pasadas no garantizan malas rentabilidades No, futuras. es así, porque hoy en día hay muchísimos planes de pensiones que yo estoy convencido que los próximos 10 años van a dar muy buenas rentabilidades y en muchos casos batirán a los índices. Estoy Bueno, y que convencido. los fondos de inversión tampoco son una bicoca, Carlos. O sea, que también hay fondos de inversión que lo han hecho fatal.
en los últimos años. Algunos fondos españoles cuyo equipo de gestión no tenía los incentivos verdaderamente necesarios para hacerlo bien, porque al final tiene una red de sucursales que colocaban el producto sí o sí. ¿Y para qué voy a batir al índice si mi cliente final no sabe ni lo que es el índice? Totalmente O de sea, que tampoco es que acuerdo. los fondos de inversión españoles hayan sido maravillosos, Sí, sí. pero lo que yo quiero hacer hincapié es que al final un plan de pensiones no es ni más ni menos conservador que un fondo de No, inversión, no. ni más ni menos rentable, ni tiene ni más ni menos riesgo, porque un plan de pensiones es un recipiente, igual que un fondo de inversión es un recipiente. Entonces podemos hablar de la fiscalidad de un recipiente versus la fiscalidad del otro, o la liquidez, ¿no? La capacidad de recuperar la inversión cuando queramos que ofrece un recipiente versus la que ofrece otro. Pero en cuanto al contenido, no, porque el contenido podemos poner el mismo contenido en un recipiente que en el otro. Y va a ser ese contenido, esos activos en los que invierta el producto, los que nos van a dar la rentabilidad. Entonces, el plan de pensiones per se no va a ser más o menos rentable, depende de lo que invierta. O sea, y depende de De que yo lo hecho, esté haciendo bien. Clarisa, de hecho, perdona que te interrumpa, vamos a pensar en la cartera de una persona que tenga, no sé, digo, 35 años. Lo razonable sería que la parte de más riesgo de su cartera de inversión la tuviera en formato de plan de pensiones con esa edad. Porque como muy bien has explicado, y vamos a suponer que esa persona tuviera un marginal del 40%. Esa persona en la parte de más riesgo estaría disponiendo de un 40% más de dinero en lo de más riesgo, con lo cual se iba a estar beneficiando durante 30 años de tener un 40% más de dinero trabajando en lo de más riesgo. Entonces, es que al final sería en contra de lo que parece. Deberías de tener menos riesgo en el dinero que puedes necesitar para un imprevisto. Ahí a lo mejor tiene más sentido que tengas una parte de fondos monetarios, pero una persona con una persona joven debe tener un plan de pensión de más riesgo y conforme vayas cumpliendo años, ese mismo inversor, cuando tuviera 65 años, pues hombre, habría que decir, ya no el plan de pensiones en general, pues debería de tener menos riesgo, ¿no? Pero en realidad es lo que dices, que son conservadores. Pues si eres una persona que estás al principio de tu fase de ahorro, la parte de más riesgo de tu inversión debería estar en el plan de pensiones y deja el dinero trabajar, diversificado, porque otra cosa, no tienes por qué tener un plan de pensiones, puedes tener varios, que esto es importante también que lo mencionemos, ¿no? Igual que puedes tener varios fondos, también puedes tener distintos planes de pensiones. Pero si eres joven, estás al principio, permíteme la expresión, pero no tengas miedo a meterle caña. O sea, métele caña al plan de pensiones y déjalo trabajar, ¿no? Yo creo que es así. Ujú. Y luego otro bulo más, que es que los planes de pensiones ya no son atractivos por culpa de la limitación del gobierno, que ha limitado la inversión en estos productos a 1.500 euros anuales. Bueno, pues en realidad pues es verdad que solo podemos invertir 1.500 euros, pero bueno, buenos son, ¿no? Si podemos optimizar la fiscalidad de esos 1.500 euros, que además, oye, año tras año, tras año, tras año, pues van sumando, ¿por qué no hacerlo, no? Y luego, además, a la hora de evaluar el atractivo de los planes de pensiones o de no dejarnos llevar por estos sanbenitos, estos clichés que los rodean, no hay que pensar solo en ¿qué hago? ¿Invierto o no invierto en planes de pensiones? Sino en optimizar la inversión que ya tienes, ¿no? Porque hay gente que está muy desencantada porque ha invertido en planes pues no muy buenos, porque a lo mejor se los han colocado en la sucursal de turno, igual porque era condición indispensable para conseguir el interés que quería para su hipoteca. No, te concedo este interés, este diferencial con el Euribor, pero tienes que invertir en este plan de pensiones. Y la gente lo hacía ciegamente y resulta que el plan de pensiones era una castaña, no batía el índice, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues a estas personas tampoco, que entiendo que estén desencantadas con el producto, pero pueden traspasar el dinero desde el plan de pensiones en el que están a otro plan de pensiones que realmente funcione. Ojo, que esto no va solo de invertir desde cero, ¿no? De invertir esos 1.500 euros anuales que la ley te permite, sino de que el dinero que ya tengas invertido en planes de pensiones esté en el plan de pensiones que tú realmente creas que es el mejor o en los planes de pensiones que tú realmente creas que son los mejores. Y si tú estás en un plan de pensiones que no te gusta, que te has dado cuenta de que no bate al índice o de que no te da la rentabilidad que tú quieres, pues oye, plantéate traspasar el dinero de un plan de pensiones a otro. En este sentido, recuerdo que no hay que pagar ningún peaje fiscal por el camino, no tienes que tributar por el camino en el traspaso entre planes de pensiones, no se te puede cobrar ninguna comisión, está prohibido que las gestoras o las entidades cobren comisión por este traspaso entre planes de pensiones. Y bueno, y luego pues hay entidades que ofrecen arquitectura abierta de planes de pensiones. En el caso de MyInvestor, por ejemplo, tenemos más de 80 planes de pensiones distintos entre los que puedes elegir el que más te guste.
Pero bueno, en todo caso, que tampoco te lo tienes que traer con nosotros. Hay otras entidades que comercializan planes de pensiones. Si el que tú tienes no te gusta, pues oye, traspasa el dinero a otro que funcione mejor. Los hay incluso indexados, que hay mucha gente que es muy fan de la gestión indexada. Bueno, pues si tu plan de pensiones no bate al índice y no te fías de que otro lo vaya a conseguir, pues mételo en un indexado al S&P 500, ¿no? Y ahí por lo menos pues te quitas esa espinita. O sea que tened en cuenta un poco este concepto, ¿no? Del traspaso entre planes de pensiones. Y luego hablábamos antes, Carlos, de la iliquidez, de los planes de pensiones y demás. Pero a mí me da la sensación, a ver cómo lo ves tú, de que esto de que el plan de pensiones sea un producto ilíquido va de perlas con la estrategia value, ¿no? Que es una estrategia de inversión en la que es particularmente importante no deshacer posiciones antes de tiempo, ¿no? De hecho, hay algunos fondos value que penalizan los reembolsos a corto plazo con una comisión de salida, ¿no? ¿Por qué es tan importante ser tan pacientes desde una perspectiva value? Bueno, yo te lo completaría value y en compañías pequeñas, que es lo que yo hago, ¿no? Las compañías pequeñas al final, pues a pesar de que, como yo creo que lo has dicho al principio, ¿no? Yo vía nuestro sistema de inversión, que no hemos venido a hablar de eso, pero nosotros históricamente y en este fondo tenemos menos volatilidad que el índice global invirtiendo en pequeñas, ¿no? Ya de entrada nuestro método de inversión ofrece menos riesgo, pero las pequeñas tienen más volatilidad. Entonces, un sistema de inversión value con pequeñas o tienes paciencia a largo plazo o por el camino pues vas a tener momentos malos. Por ejemplo, este año pues mi fondo está negativo cuando, a ver, las pequeñas están más 6, yo lo hago como unos 10 puntos peor que las pequeñas, pero los índices globales están 30 arriba. Entonces lo normal es que cojas, salgas y te quieras ir al otro lado. En lugar de ver, hombre, pues si las pequeñas históricamente a largo plazo lo han hecho mejor, si esta vez no es diferente, voy a ser paciente y voy a esperar. Si estás en un fondo, es más fácil lo que explicarte el traspaso, más fácil mentalmente, porque operativamente es lo mismo, ¿no? Pero la gente está más pendiente de su cartera de fondos, la tiene en su Excel, tal, y la gente el plan de pensiones como que se olvida, ¿no? Entonces yo creo, y aquí permíteme que haga un poco de publicidad de My Investor, porque te lo mezclo con lo anterior, porque creo que es justo hacerlo, ¿no? Cuando a mí me plantean sacar una versión del plan de pensiones, yo lo primero que pienso es todo lo que has dicho tú antes, pero vamos a ver, si han limitado a 1.500 las aportaciones, esto la capacidad de crecimiento que tiene es muy pequeña, ¿no? Y todo lo que estás contando tú de los traspasos, eso fue secundario. A mí lo primero que me dijeron de Semana Investor es decir, oye, mira, que desde los gobiernos, quien sea y tal, se decía poner límites o no, ya haya gente que en su día se benefició de un incentivo fiscal y pueda traspasar, está muy bien. Pero nosotros queremos ofrecer buenos productos y aunque sea 1.500, pero que la gente, si creemos que a largo plazo las compañías pequeñas lo hacen bien y creemos en tu estilo, que tengan la opción de hacerlo, ¿no? Entonces yo, respondiendo a tu segunda pregunta, es fundamental el largo plazo y viene muy bien el plan de pensiones, pero también quiero dejar bien claro una cosa, que lo que ha hecho MyInvestor de sacar una versión de plan de pensiones de un fondo, yo permíteme dar la expresión, hace falta valor, valor y no de value, sino hace falta valor, porque Hace realmente falta valor, hace desde, falta value, hace falta todo. desde un punto de vista económico no es algo prioritario, es algo que está muy bien para ese señor que este año vaya a poder ahorrar 1.500, pues yo, hombre, ya no le digo mi fondo, que mire otro plan de pensiones value de pequeñas que los haya, me da igual, pero después de los 3 años, mira, desde que empezamos con el fondo My Investor Value en noviembre del 21, las compañías pequeñas están en negativo, ¿no? Y te digo los datos porque es que es importante para que veas lo importante que es el largo plazo y la oportunidad que tenemos, ¿no? Las compañías pequeñas están -8% y el índice global ha subido un 34%. Desde que yo me dedico a esto, ya no te hablo, te podría hablar desde los últimos 100 años, pero desde que yo me dedico a esto, las compañías pequeñas, te lo digo porque también me he preparado el dato porque yo no sé si es con los años o qué, pero cada vez si no los números los digo mal y no lo quiero decir mal, ¿no? Las compañías pequeñas han subido un 451%. Esto es desde el año 2000, prácticamente que yo empecé en el año 2002, pero finales del año 2000, 2001, por hacer, ¿no? Desde que empezó este siglo, ¿no? Han subido un 451. Y el índice global, el MSCI global que se mejora, ha subido un 331. Entonces, a pesar de llevar 3 años en negativo, lo han hecho mejor. Y lo han hecho mejor, pues porque a largo plazo lo pequeño les es más fácil crecer, hay más innovación y si el mundo no es distinto, hay menos ojos mirando, para los gestores es más fácil encontrar oportunidades en las que precio y valor no están. Entonces yo doy un consejo y es que quien se está planteando invertir en un plan de pensiones este año, primero, has explicado muy bien y yo creo que he intentado colaborar en que todos los bulos que hay de liquidez, de fiscalidad, que esté tranquilo, pero que si tiene
Si le preocupa invertir en compañías pequeñas o en gestión de valor por la volatilidad o lo que sea, pues tiene la oportunidad de hacerlo vía un plan de pensiones que te aseguro es que no lo va a mirar casi. Va a estar tranquilo, lo va a volver a mirar al año que viene, cuando tenga que volver a aportar para hacer el beneficio fiscal. Y mi consejo es que lo haga así, que lo mire cada año cuando vaya a aportar, y si lo hace durante 20 años, se acordará en positivo de haber visto este webinar. No sé si nos lo agradecerá y nos mandará una felicitación algo a ti y a mí, pero se acordará de habernos hecho caso. Bueno, volviendo ahora a tu fondo barra plan de pensiones, se centra mucho en el universo de Small y Medium Cap, ¿no? Como hemos venido comentando. Y parece ser que ahora existe una oportunidad de oro, ¿no? Para invertir en este segmento. ¿Nos podrías hablar un poquito más de esta cuestión? Sí, mira, un poco lo que estaba diciendo ahora, ¿no? A largo plazo, te digo a largo plazo, mira, desde que hay prácticamente números, ¿no? Desde, te pones a mirar gráficos de 1928, ¿no? Desde, bueno, y las compañías pequeñas, sobre todo con un sistema de inversión en valor, ha sido el activo más rentable. Insisto en lo de valor, porque las compañías pequeñas con sector growth ha sido el menos rentable. Y esto es muy importante explicarlo. Si tú inviertes en pequeñas con un sesgo growth, inviertes en muchas startups. Y por un Amazon que aciertas, te comes muchos errores. Y claro, muchos ceros por cientos, aunque hagas algún 300%, es difícil de levantar. Sin embargo, las pequeñas con value, como decía antes, hay menos ojos mirando, tienes menos competencia para encontrar buenas ideas. Y en general las pequeñas, innovación o no, tienen lo que yo llamo el efecto base, que es más fácil algo que está a 10 pasar a 20 que algo que está a 1000 a 2000. Inditex o Apple tenían mucho más fácil crecer hace 25 años que hoy. Una compañía fantástica como Apple, ¿no? Que quede claro. Pero para doblar sus ventas en los próximos años, pues qué cantidad de cosas, ¿no? Inventar otro iPhone no es tan fácil, ¿no? Inditex con el volumen que tiene de tiendas. Y hay muchas compañías pequeñas, y esto si nos centramos en Europa, que es donde invierto yo, lo que voy a decir también es muy importante, un falso, has utilizado antes la palabra de bulos, que me gusta, otro falso bulo que hay, es que dices, no, en las pequeñas o están más endeudadas y son compañías menos dinámicas. En Europa pasa todo lo contrario. En Estados Unidos podemos discutir, y más hoy en día, si la innovación viene de las grandes compañías, ¿no? Tenemos las grandes tecnológicas muy innovadoras. Pero tú te miras los grandes índices europeos y hay muchísimo peso de sectores muy regulados o cuasi regulados como la banca. Y sin embargo, Europa está lleno de pequeñas compañías que son líderes globales en nichos de mercado. Tú miras en Italia, siempre pongo los mismos ejemplos, pero tienes una compañía como DeLonghi, compañía familiar que es un líder global en máquinas de espresso. Una compañía como Tecnogym, líder global en máquinas de gimnasio. O sea, Europa está lleno de pequeñas compañías que tú no estás invirtiendo en Italia o en Francia, estás invirtiendo en todo el mundo desde una compañía pequeña. Entonces, hay una gran oportunidad porque tú miras las valoraciones de los grandes índices y miras las valoraciones de estas compañías y te lo digo sinceramente, yo como decía llevo más de 20 años dedicándome a esto y no recuerdo un momento con una disparidad de valoración tan grande. Y de hecho yo en mi carrera, y ya termino, nunca había tenido una cartera cotizando por debajo valor en libros. Yo hoy en día tengo una cartera 0,9 veces valor en libros, que teniendo, como he dicho al principio, un peso muy a la creación de valor, no tanto a la infravaloración, me parecía algo, he tenido carteras 1,2, 1,3, pero al 0,9 es porque la gestión pasiva ha llevado a un efecto que se invierte mucho en índices y las pequeñas están olvidadas. Y al final las compañías levantan la persiana, ganan dinero y ganarán dinero los próximos años y en algún momento el mercado lo reflejará, ¿no? Ujú. Y bueno, hablando de tu fondo, yo creo que no hay nada que ejemplifique mejor la estrategia que sigues que hablar un poquito de esas posiciones, las principales posiciones que tienes en cartera y que nos cuentes un poco qué es lo que te gusta de ellas. Mira, pues yo aquí también, como estamos en un webinar de formación, que son los que me gusta hacer, siempre digo una cosa. A mí no me gusta hablar de compañías individuales. Tengo 25 o 28 compañías en cartera y tengo posiciones medias del 3% y mi cartera es pública, con lo cual todo el mundo lo puede ver y no hablo porque se desvirtúa lo que es la gestión, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque daré nombres, pero primero voy a hablar de la idea. Las bolsas están como están y el mundo está en una revolución por la inteligencia artificial. Todo el mundo está pensando que la inteligencia artificial va a ser una gran mejora de productividad, pero de momento el mercado está reflejando esa mejora solo en las compañías que están liderando, sobre todo el tema de chips, ¿no? Pero ahora yo te pregunto si la inteligencia artificial va a crear soluciones tan innovadoras y tan buenas y que haya una mejora de productividad, afectará al conjunto de la economía, ¿no? Entonces, habrá economías que se beneficiarán. Entonces,
¿Qué es lo que estoy mirando yo? Yo invierto en base a lo que llamo la teoría de las derivadas, que es decir, yo evito siempre esa primera tendencia de cambio tecnológico e invierto en compañías que bien lo van a facilitar o que se benefician. Como la tendencia está empezando, a mí encontrar compañías que se van a beneficiar de la inteligencia artificial, pues bueno, voy teniendo ideas, pero no es tan fácil. Pero he identificado una gran tendencia que creo que es súper necesaria para la inteligencia artificial y es la transición energética. La transición energética, a ver, esto es muy importante lo que voy a decir y todo el mundo habrá leído. Microsoft, Google, las grandes tecnológicas están llegando a acuerdos con compañías energéticas porque la inteligencia artificial, yo no sé qué soluciones traerá, pero hay una cosa que está clara, consume mucha más energía. El mundo va a necesitar más energía. Y yo lo que no veo es que vayamos a tener motores diésel alimentando los centros de datos que utilizamos para robotizar fábricas y destruir puestos de empleo. ¿A qué no te parece razonable? Lo razonable es que se haga un esfuerzo porque esa energía sea verde y sostenible. Entonces, yo estoy muy posicionado, 60% del fondo está en compañías que de una forma directa o indirecta se benefician. Y te pongo pues 2 o 3 ejemplos. Tengo una compañía como Verbio, una compañía como Neste, que son líderes en biocombustibles. Por ejemplo, Neste en combustible para aviación, combustible sostenible. Electrificar toda la industria aeronáutica es complicadísimo. Piensa todas las medidas que hay de seguridad. Y estamos hablando de un nicho. Sin embargo, con biocombustible reduces un 80% las emisiones. Y yo te pregunto a ti, ¿tú qué ves más factible que en la próxima década, cada vez desde un punto de vista regulatorio, como está haciendo, se les obliga a utilizar biocombustible o que electrifiquen los aviones y lleven toneladas y toneladas de litio para poder volar? No tiene sentido, tiene más sentido lo otro. Tengo compañías que son consultoras del sector energético que están asesorando a día de hoy a compañías petroleras, pero que están ya empezando a asesorar, pues piensa en Mar del Norte, proyectos que se hacen, una compañía que se llama Aker Solutions, piensa proyectos que se hacen para poner molinos eólicos en el viento, ¿no? Tengo dentro del sector automóvil, yo no tengo compañías fabricantes. He hablado antes de Tesla, podemos hablar de los fabricantes chinos. El sector del automóvil a nivel de marcas es una gran revolución. Pero en componentes puedes encontrar componentes que la mayor parte de sus ventas se va a beneficiar de esa transición. Bien, y esto es muy importante, y acabo ya porque me has preguntado por mi cartera y podría estar 2 horas, porque si algo me gusta hablar es de mi cartera, ¿no? Pero fabricantes que no tienen nada que ver con el motor de combustión, pero no porque sean eléctricos. Y te pongo un ejemplo. Plastic Omnium es una compañía que tengo en cartera que ha hecho inversiones para hidrógeno, que es otro tema que me gusta. Pero el resto de negocio son parachoques, son cosas de plástico. A una compañía que hace parachoques le afecta en algo que el vehículo sea eléctrico de combustión, le es indiferente. Entonces ahí puedes estar. Se entiende también lo que quiero decir, ¿no? O compañías de diseño. En el vehículo eléctrico el motor es menos importante, es más importante el diseño, el confort. Entonces voy buscando, en base a esa mayor necesidad de energía en el mundo, compañías que se benefician de la transición energética. Y ya acabo, porque esto es muy importante. Hay que ver My Investor Value Fondo y plan de pensiones no solo como una posibilidad de tener exposición a value pequeñas, sino que para nosotros las tendencias las tendencias estructurales es fundamental. No tenemos nunca una compañía que no veamos que se beneficie de una gran tendencia. Tenemos compañías bien de transición energética, bien en estos momentos envejecimiento de población o compañías de la propia inteligencia artificial, ¿no? Son un poco los 3 pilares en los que estamos posicionados. Ujú. Y nada, ya estamos. Quiero abrir ya el turno de preguntas para poder aclarar las dudas de los asistentes, pero por finalizar la entrevista, y si me puedes responder muy, 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 muy brevemente, em, aunque tu estrategia sea de stock picking, ¿no? De selección de valores y no tanto de anticipar qué mercados, qué países, qué sectores, ¿qué visión tienes, aunque sea intuitiva, Carlos, para los mercados en 2025? ¿Crees que vamos a tener una bolsa alcista, bajista, una Muy corrección con estos intuitiva datos? no, intuitiva no, de números, ¿no? Como me has dicho, corta, No, lo digo porque como los stock pickers, como los que seleccionáis valores muchas veces, cuando os hago esta pregunta, siempre es, "Oh, no sé, no sé, yo busco mis oportunidades de inversión y a mí yo ya lo que haga el conjunto del mercado ya no me mojo". Pero bueno, sí, sí. como me has dicho, corta, a corto plazo no tengo ni idea. A medio plazo estamos inmersos en una mezcla de burbuja.com y Nifty 50, lo Ujú. tengo clarísimo. No es un 2007-2008-2009, la economía está bien, no me preocupa la economía, pero hombre, cuando tienes el Standard Poor's a unas 25 veces,
Esto no se ha visto nunca, ¿no? En el año 2007, en el anterior pico, ¿verdad? Estuvo a 15 y llegó a estar a 19 después de la caída en el 9. Estamos con los índices en valoraciones muy exigentes. De hecho, la mayoría de estrategas están poniendo objetivos de subida del 10% al año que viene. Que hay quien me dice, el año pasado era lo mismo y se han equivocado. Sí, lo que pasa es que el año pasado no teníamos las entradas que tenemos masivas de dinero. Está entrando muchísimo dinero. Vemos lo que ha pasado, he dicho Tesla, ¿no? Puedo decir Broadcom o puedo decir el propio Bitcoin, ¿no? Estamos en una fase que todo esto convive cuando probablemente el inversor más listo, uno de los más listos, se llama Warren Buffett, está en máximos de liquidez y él siempre ha dicho que hay que ser avaricioso, ¿no? Cuando el resto son miedosos y miedoso cuando avariciosos. Entonces yo sería un poco miedoso, pero he dicho que una mezcla punto con Nifty 50, teniendo presente que hay una gran fortuna y es que no todo está sobrevalorado. Y dentro de las compañías pequeñas y sobre todo las europeas, creo que hay grandes oportunidades. Entonces, con los grandes índices soy cauto, pero no estoy hablando de no estar invertido. Creo que hay muchísimas oportunidades, o por ejemplo en emergentes o la propia China, ¿no? Yo creo que el gobierno chino va a ser capaz de reactivar su economía y creo que se puede jugar China también vía, como he dicho, con compañías pequeñas europeas que tienen exposición, ¿no? Pero no soy negativo en general, sino que veo que hay sectores, tecnología, grandes índices que hay que ser cauto y veo otras grandes oportunidades emergentes pequeñas. Vale, pues nada, muchas gracias, Carlos, por ofrecernos tu visión y por ayudarnos a explicar un poquito todos estos temas de que si el value, los planes de pensiones y demás. Abrimos ahora el turno de preguntas y retomo un poco las dudas que nos han ido dejando en el chat. Por supuesto, los que queráis podéis preguntarnos todo lo que se os vaya ocurriendo sobre estos temas o sobre cualquier otro tema de educación financiera que intentamos aclararlo. He visto varias preguntas, Carlos, relacionadas con las clases del fondo, del My Investor Value. No sé si podrías comentar un poco qué clases hay Sí, y qué es lo que ha sucedido con cada una de esas clases, que se ha ido cerrando y por qué, y cuál es la clase que ahora mismo está disponible, etcétera. mira, esto yo como he dicho, no soy una persona que siga mucho las redes sociales, pero veo que hay confusión y a veces, y la culpa probablemente, Clarisa, es nuestra por no haber explicado bien las cosas. Y es que cuando las cosas se hacen con buena voluntad no se explican y es un error, ¿no? Cuando yo empiezo el proyecto en My Investor tiene el valor. Yo venía de un proyecto anterior, como sabes, fallido. Soy una persona, llevo 20 años, tuve mi gestora, pero venía de tener, pues, durante el COVID tuve el mejor fondo value que había en España. Hicimos un más 25 con la bolsa cero, pero aquello no salió. Y entonces a mí me propusieron algo que hace falta, lo vuelvo a decir, valor. Sacar un fondo al 0%, para que todas aquellas, y en My Investor, para que todas aquellas personas que quisieran acompañarme al principio pudieran invertir al 0%. Y se sacaron 20 millones al 0% con comisión de éxito del 9%. Pero eso era un seed capital, un capital semilla que se llama. My Investor no dejó ahí solo su apuesta, sino que dijo, no, no, y los siguientes 20 millones, porque como este es un proyecto que la idea es que un día el fondo supere los 50 para poder hacer una venta institucional, yo vengo del mundo institucional y que el fondo, igual que My Investor se puede comprar a otros fondos, el fondo se puede comprar a otros sitios. Se sacaron otros 20 millones al 0,9, un segundo tramo, que los completamos a lo largo de este año. Y se sacó una clase definitiva que es al 1,35, más 9% de éxito, que es la que está abierta hoy. Entonces, ¿cómo ha quedado el fondo? Hay una clase A que está abierta para entradas de 5 millones, que sería, para si un día hay una venta institucional, puede entrar un plan de pensiones. Un plan de pensiones, si es un plan de pensiones que invierte en fondos, pues invierte en una clase con prácticamente sin comisiones. Hay una al 0,9 para 1 millón, para ese family office, para ese gran inversor que también mira, y luego hay una clase al 1,35 abierta desde 1 euro, que es la que tenemos para todo el mundo, que es la clase C. Entonces, 1,35 más 9 es una clase de mercado. Perdón, es una comisión de mercado, que es lo que tenemos ahora. Y yo aquí también quiero matizar una cosa y termino que es importante. Estamos hablando de un fondo de compañías pequeñas, europeas, que a día de hoy, como bien has dicho, llegó a los 40 millones, ahora baja un poco porque como ha caído, ha bajado algo el patrimonio, pero que nunca va a tener 400 ni 500 millones. El tamaño, cuando inviertes en compañías pequeñas, el tamaño importa. Y yo tengo bien claro, y me investor, que si este fondo tuviera éxito, pues tendrá un tamaño que nos permita poder invertir, permítame que te diga, donde nos dé la gana. Nunca vamos a vender más de este fondo para perjudicar a los que están porque no podremos comprar las plástico ni las verbio que he dicho porque nos preocupe la liquidez. Entonces, está abierta la clase C, es en la que se puede invertir desde 1 euro y la comisión de 35 en 9. Pero quiero acabar diciendo que, como alguna vez leo, cuando el fondo tiene éxito van subiendo las comisiones. No, es que My Investor será muy barato y es subjetivo, pero creo que es lícito también
que lo que no puede ser es que este señor que está hablando le cueste dinero a MyInvestor. No podemos gestionar el dinero al 0%. Sacamos 20 millones al cero, pero hay que poner una comisión para que el proyecto ya no sea rentable, no cueste dinero, ¿no? Entonces, creo que es importante explicarlo de una forma transparente, porque fue un gran gesto del banco y parece, por algún comentario que les a veces, parece todo lo contrario, ¿no? Yo creo que fue todo un detalle sacar 20 millones al cero. Mm, Bueno, Em, o comenta otra persona, por cierto, que el hecho de que hayas comenzado el webinar empezando a hablar, casi hayas empezado hablando del mal año que lleva el fondo, que es una de las razones por las que es partícipe de tu fondo, precisamente, ¿no? Por esa honestidad. Y este comentario, que no es una pregunta, es un comentario, te lo reconvierto yo en pregunta, Carlos. ¿Hasta qué punto es importante la honestidad en esto de la inversión? Que hablamos siempre de números, hablamos siempre de rentabilidades, hablamos siempre de eficiencia, pero ¿la honestidad es una mera cuestión ética o realmente es algo que es importante a la hora de seleccionar un gestor o un fondo? Mira, yo creo que es importante en todo en la vida, ¿no? Todo cuando vayas a elegir una pareja, cuando vayas a elegir un sitio al que trabajar. Yo no iría a trabajar a un sitio en el que tuviera dudas de la honestidad de las personas, ¿no? Yo vengo de, además, como he dicho, un proyecto fallido y de 5 años muy complicados en mi vida y siempre digo que gracias a Dios, pues bueno, yo creo que al final todas las cosas... mis hijos tienen bien claro que su padre es una persona que lo que dice lo cumple, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque voy a lo que importa. Cuando vas a invertir, yo siempre digo, mira, como estamos en formación, ¿sabes cuál es la norma número uno cuando vas a invertir? No es no perder dinero, es saber que te vas a equivocar. Y el mayor problema que tiene la gente es que no está dispuesta a asumir que se equivoca. Y para saber que te vas a equivocar tienes que ser honesto. Y vuelvo, por ejemplo, a este año. Yo estoy continuamente pensando en que me he podido equivocar. Cuando te hay una compañía y tienes convicción, ves que sigue bajando, tienes que hacer dos cosas. O comprar más si tienes convicción o vender, ¿no? Entonces, y si te has equivocado, pues lo tienes que decir. Porque al final, a corto plazo, la gente le gusta comprar lo que ha subido, pero como ese señor o esa persona, ¿no? No sé, digo, pues, no sé el género que ha dicho, que le gusta esa honestidad, pues a mí me congratula y mira, me voy contento este webinar solo por eso, porque al final, si yo un día, yo ahora estoy diciendo que hay una oportunidad en las pequeñas porque lo pienso, si mañana las pequeñas están caras, lo que haré es decir, oiga, mire, estoy viendo, si mañana veo que están baratas, Louis Vuitton, ASML, diré, oiga, voy a abrir el universo de inversión porque no voy a invertir solo en pequeñas si están caras, ¿no? Entonces yo creo que la honestidad es fundamental porque la gente, y termino ya, lo más miedoso que hay en el mundo es el dinero. Y para que la gente te confíe su dinero, casi casi no va a decir que más que la salud, no que es lo más importante, pero es muy importante, tienes que transmitir seriedad y sobre todo que eres honesto, ¿no? Creo yo, vamos, así lo entiendo yo esto. Ujú. Ya, por darte la de arena, pues ya te he dado la de cal, la tuya de la arena, hay otro asistente que cuestiona un poco el hecho de que un fondo value sea capaz de superar a un indexado global en el muy largo plazo. Muy largo, hablamos incluso de 30 años, ¿no? Dice, a muy largo plazo, la posibilidad de que un fondo value supere a un indexado global, en su opinión, dice, me parece que sería bastante baja. ¿Merece la pena una inversión en valor para ese plazo si se está buscando la máxima rentabilidad? Mira, yo tengo aquí un gráfico desde el año 1926 que $1 invertido en una estrategia de inversión value con grandes compañías sería de 46.000. En growth sería 10.000 dólares, ¿no? Value small sería casi 400.000 y small growth 4.000. Entonces, invertir en value y en small, si esta vez no es diferente, es lo más rentable. Entonces, ahora, el otro día antes esa pregunta es muy recurrente, ¿no? Porque como el mundo está lleno de fans de la indexada, ¿no? Y la gestión activa es un desastre, se me ocurrió una cosa que creo que lo explica muy bien. Tú fuiste al colegio como yo y yo te voy a hacer una pregunta. ¿En tu clase todo el mundo sacaba 10? No, no, además no sería un 10 verdadero si todos hubiéramos... Pues hoy en día el colegio está así, está tu clase, que son los gestores activos. Y los números dicen que en torno al 13% va a tener el índice, el resto no. Es que es muy difícil sacar 10, claro que no todo el mundo lo hace. Pero tienes al lado una clase que se llama la clase gestión pasiva. Y llevamos una década, porque los que hablan de largo plazo hablan de 10 años, no hablan de 20 o de 30, llevamos una década en que los de la otra clase están sacando todos 10. Y en tu clase estáis todos en el 5. Entonces, hombre, yo sinceramente, eso es lo que no es normal. ¿Qué quiero decir? Que yo entiendo lo que dice, y claro que es difícil batir al índice y tiene toda la razón. Y lo dice alguien, esto que voy a decir lo digo con toda la modestia del mundo, pero yo no me gusta presumir, no se puede presumir de nada en la vida.
Pero hombre, llevo dedicándome más de 20 años a esto y todos los vehículos que he estado, a pesar de que este año lo está haciendo bien, he batido al índice. Y no quiere decir que lo vaya a hacer los próximos 20. Por lo menos tengo un bagaje, un conocimiento que me da mi confianza para poder volver a hacerlo. Insisto, este año las cosas no van bien. Ahora, no todo el mundo lo va a hacer porque es difícil, pero no nos confundamos. Lo que no es normal es que llevemos 10 años en que sencillamente por comprar un índice lo estés haciendo mejor que prácticamente todos los gestores activos. Algo raro está pasando. Entonces, yo quiero dejar claro que no es fácil y no porque un fondo sea activo vaya a batir, es complicado, pero esto de asumir que ya no se va a hacer, y déjame que acabe con una cosa, que si pensamos que la bolsa a largo plazo nos da entre un 8 y un 10%, no pensemos que hay que invertir en un fondo porque va a hacer 10 puntos mejor. Cogemos todos una Excel y nos ponemos un fondo que sea capaz de batir en 2-3% al año, hace los números a 20 años. Porque no es lo mismo hacer un 2 o 3 más sobre un 2 o 3 de rentabilidad que sobre un 10. De ganar un 10 a ganar un 13 durante 20 años, sea, el que quiera que se haga los números y se sorprenderá que estamos hablando de más de doblar, y hablo un poco, pero probablemente triplicar la rentabilidad, ¿no? Es importante intentarlo, ¿no? No es fácil, pero si lo consigues, el retorno es muy interesante, ¿no? Vamos, tiene razón, ¿eh? O sea, que quiero dejarlo claro, que no es fácil, tiene razón, que no es fácil. Mm. Luego otra persona nos comenta, yo estoy jubilado, tengo plan de pensiones del IBEX con una revalorización del 272% en 21 años. ¿Es acertado traspasar este plan de pensiones a otro indexado? Por ejemplo, a ver, nosotros no podemos hacer recomendaciones de inversión, ni podemos decir qué índice es mejor ni qué estrategia, pero un comentario que sí que me parece que puede venir a cuento de la problemática que nos comenta este asistente es que si ya estás jubilado, y lo que quieres es mantener invertido tu dinero, pero lo estás reembolsando año tras año, porque para eso lo has invertido en planes de pensiones, ¿no? Para poder complementar tu pensión actual, pues a lo mejor no es tan acertado que estés 100% invertido en bolsa. No sé, me da igual que sea el IBEX, que sea el S&P 500, que sea un fondo de gestión value o lo que sea, ¿no? O sea que independientemente de lo contento que estés con ese plan de pensiones referenciado al IBEX, que no sé cuál será, o qué comisiones tiene, ojo, a las comisiones de los fondos y de los planes de pensiones indexados. La indexación está muy bien, pero mirad esas comisiones. A ver, Déjame, ¿qué te están cobrando? déjame que te eche un cable. No podemos hacer recomendaciones, pero sí podemos aplicar sentido común. Entonces, lo único que nos falta información, pero lo único que has hecho es que una persona que dice que ya está jubilado y entendemos que ya tiene, no es una persona que acaba de empezar, hombre, del sentido común, que no es recomendación, lo que dices es lo que tú has dicho, que a lo mejor lo que tiene que hacer es levantar un poco el pie, ¿no? Porque Claro, porque si al final el IBEX el año que viene pues tiene una corrección importante por la razón que sea, pues de repente tú te estás viendo que estás obligado a reembolsar de un fondo que a lo mejor ha perdido el 20% de su patrimonio. O sí, sea, ya al correcto. momento o sea, tened siempre muy en cuenta el tema de que el riesgo, entendiendo riesgo como el porcentaje de bolsa que tenemos que tener en nuestra cartera de inversión, tiene que ir muy de la mano del plazo. No solo de nuestro nivel de tolerancia al riesgo, de nuestro apetito por el riesgo, sino del plazo. Porque por mucho que te guste la bolsa, si vas a necesitar el dinero ya, o en un año, o en dos, o en tres, pues no puedes estar a tope de bolsa, porque la bolsa corrige. Y incluso si estás en un fondo muy bueno, como es el fondo que hoy nos ocupa, el My Investor Value, pues es que ese fondo en el corto plazo no le puedes pedir que no tenga altibajos o que no tenga fluctuaciones, porque así es como funciona la bolsa. La bolsa es el activo más alcista en el largo plazo, pero tiene fuertes oscilaciones en el corto. De modo que si tu plazo es corto, pues estás asumiendo un riesgo desmesurado. O sea, tenéis que medir siempre eso, ¿no? El horizonte temporal con el porcentaje de exposición a la bolsa. Y luego, más allá de ahí, pues tu fondo sobre el ICEX, bueno, si es un indexado, pues ver si efectivamente ha replicado correctamente el índice. Y luego, pues las comisiones. Ya sabéis que los indexados tienen que tener comisiones muy bajas. Si no son muy bajas, ahí os pueden estar metiendo un gol. Hasta aquí poder. Otra persona comenta, al hilo de lo que decíamos antes, la fiscalidad de los planes de pensiones, Carlos, que decíamos que es un dinero que sale como si dijéramos, como te lo deduces de la declaración de la renta, pues es un dinero que sale de tu sueldo bruto, ¿no? O sea, antes de convertirse, o sea, el sueldo bruto se convierte en sueldo neto en el momento en que Hacienda se ha llevado su parte, ¿no? La parte de Hacienda.
Como es un dinero que tú te deduces de tu declaración de la renta, pues por eso a la hora de explicarlo he dicho que sale de tu sueldo bruto. Entonces esta persona dice, no, pero es que esto no es así, porque claro, yo cuando invierto en un plan de pensiones, ese dinero sale de mi cuenta corriente y a mi cuenta corriente ha llegado ya un sueldo que era neto, ¿no? Que es el que me paga mi empresa, que me ha hecho esa retención. Ya vale, pero es que tú ten en cuenta que la empresa te ha hecho una retención porque no sabe que vas a invertir en planes de pensiones. Para eso está precisamente la declaración. Me dejas interrumpirte un momento? Sí. 1.500 es el máximo. Mm. Si tú no inviertes 1.500 y tu marginal fuera del 33%, en tu cuenta quedarían 1.000. Esto es así. Claro, pero el problema, Carlos, es que de facto la Pero gente hay no que entiende, entenderlo. la Si tu gente no entiende marginal es el que lo 33, que ya ha recibido, lo ha recibido ya neto, sí, sí, ¿no? pero Y está en su cuenta corriente neto, dice, no, pues es que mi dinero cuando sale de la cuenta corriente es un dinero que ya ha pagado impuestos. O sea, no es cierto eso de que salga de mi pero sueldo cuando bruto. a final de En realidad año sí haga sale la... de tu sueldo bruto, porque aunque haya pagado impuestos, al hacer tu declaración de la renta, Hacienda te lo devuelve. te lo devuelve, ¿eh? Es así. Entonces, no os preocupéis por esa cuestión de no, yo al final operativamente lo que hago es hacer un... No, es que me parece más importante, por lo explico antes muy bien. Te lo van a devolver y los 1.500 si no tendrías 1.000. Me da igual en la cuenta que luego te lo tendrás 1.000. Y lo importante es que si tu marginal es de 33, lo que vas a tener, si es 20 años, es 500 euros más trabajando para ti. Que si no, 500 euros que darías hoy al Estado, que tampoco está mal, que hay que contribuir al Estado, pero el Estado te da ese privilegio de dejarte 500 euros para que esos 500 euros trabajen para ti. Es así de sencillo, esa es la gran ventaja del plan de pensiones. Bueno, es que lo has explicado tú mejor que yo, nada más No, que pero decir. bueno, que tenía esta duda la persona que nos estaba escuchando, Carlos. Ya no tanto sobre la fiscalidad en sí del plan, como de, bueno, pero luego al final el dinero sale de mi cuenta. Bueno, pues que sepas que Te lo devuelven. tú haces la declaración de la renta y al hacer la declaración de la renta, como se te ha producido una retención sin tener en cuenta que ibas a invertir en planes de pensiones, entonces tu declaración de la renta y Hacienda dice, ah, vale, yo te he retenido sin saber que ibas a invertir en planes. ¿Has invertido en planes? Pues te devuelvo 1.500. Y cogen y te ingresan esos 1.500. A mí hasta ahora me lo han devuelto, ¿eh? Yo doy fe que lo devuelven. A mí me lo han devuelto. Bueno, preguntan también si en MyInvestor tenemos planes de pensiones para autónomos. Por el momento no, no descartamos. Ya sabéis que nuestra vocación es tener una gama de producto lo más completa posible en todos los tipos de producto, pero bueno, de momento no ofrecemos planes de pensiones para autónomos. Preguntan también si se pueden traer planes de pensiones desde una entidad bancaria X a MyInvestor. Pues por supuesto, precisamente antes hablábamos de las ventajas del traspaso. Si tenéis un plan de pensiones en otro banco y estáis contentos con él, pues perfecto. No tenemos, desde un punto de vista de educación financiera, no tenemos absolutamente nada más que decir. Y, 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 Ahora, si no estáis contentos con él e incluso en ese banco no os venden otro producto con el que vayáis a estar más contentos, porque claro, no todos los bancos ofrecen arquitectura abierta, no todos los bancos ofrecen una gama de producto amplia en planes de pensiones. Muchos bancos lo que ofrecen es sus planes de pensiones, los de su gestora. Y a veces pues no hay ninguno que realmente pues convenza, porque no baten al índice, porque tampoco tienen ningún indexado o por lo que sea. Bueno, pues si dentro del banco en el que estáis tenéis un plan de pensiones, no os gusta por la razón que sea, ni encontráis ningún otro que os guste dentro de ese mismo banco, por supuesto podéis traspasar el dinero que tengáis desde ese plan de pensiones hasta el plan de pensiones que queráis de MyInvestor. Ya os digo que tenemos una oferta la más amplia de España, no hay ninguna entidad que tenga más planes de pensiones distintos que nosotros. Y escogéis el que queráis, miráis las rentabilidades a distintos plazos, el riesgo, la estrategia, lo que sea, y hacéis el traspaso y sin más. Clarisa, perdona. Y si el fondo que vas no te gusta y quieres volver a tu banco, también lo puedes hacer luego. No es que puedas venir, ¿no? Hay que decirlo también, No, hay que no, ser pues si puedes honesto. traspasar todas las No, veces que es muy quieras. importante, O sea, no hay ningún tipo de problema ni fiscal, ni no, pero es operativo, muy ni de importante que coste. la gente sepa, me voy a ir de mi banco a comprar un plan de pensiones a MyInvestor, lo puedes hacer. Pero y si luego no me gusta, usted puede volver a traspasar. Es importante saber que uno viene aquí a un plan de pensiones, pero puedes traspasar de ida y de salida, que es importante tenerlo claro, ¿no? Mm. Y en relación a esta cuestión, preguntan también, ¿no habría problema si el producto financiero de origen no lo tiene MyInvestor? ¿También se podría traspasar? A ver, lo importante no es que nosotros ofrezcamos el producto financiero de origen, sino que tengamos el producto financiero de destino, ¿no? O sea, tú puedes tener el dinero en el plan de pensiones menganito, ¿vale? Y entonces te ha gustado mucho
por decir así, un plan de pensiones al azar, el primero que se me pase por la cabeza, el My Investor Value plan de pensiones. ¿Quieres traspasarlo desde Menganito hasta My Investor Value? Pues no hay ningún tipo de problema, porque aunque nosotros no vendamos el plan de pensiones Menganito, lo importante es que tú vas a sacar el dinero desde ese plan de pensiones y lo vas a traer hasta otro que sí que vendemos, ¿vale? O sea, al final un traspaso, lo llamamos traspaso, pero no deja de ser una venta y una compra. Lo que pasa es que es una venta y una compra en la que no tributas por el camino. Por eso se utiliza la palabra traspaso, ¿no? Porque en el momento que hablas de ventas y compras, la gente ya empieza a pensar, y entonces tengo que pagar impuestos, no sé qué. Pues por eso se utiliza un poco como esta especie de analogía como de un puente, ¿no? Pero en realidad es una venta y una compra. Entonces, da igual el producto de origen. Lo importante es que tengamos el producto de destino, que tú, una vez vendas el de origen, puedas comprar el que quieras, ¿no? Y en ese sentido, hombre, pues malo será que no vendamos un plan de pensiones que te interese, porque ya te os digo que la oferta es amplísima, tenemos, y no es amplísima y aleatoria, sino que nos hemos preocupado pues, por tener una oferta muy amplia de todo tipo de gestoras, de planes de pensiones, de gestoras boutique, de la gente con más talento a la hora de gestionar planes de pensiones, indexados también, para aquellos que sois muy fans de la gestión indexada. O sea que hemos procurado tener una oferta amplia, pero sobre todo muy completa, ¿no? De que no haya ningún buen plan de pensiones que no esté ahí dentro de la oferta. Luego otra persona dice, a ver, yo tengo vuestro plan de pensiones. Es verdad que MyInvestor tiene un plan de pensiones indexado al S&P 500. Dice, ¿y si viniera una recesión en el futuro en Estados Unidos, a qué plan de pensiones recomendarías traspasarlo? A ver, yo particularmente, ahora me comentas tú, Carlos, cómo lo ves. Yo creo que no hay que hacer market timing, ¿vale? O sea, si tú estás invirtiendo en un plan de pensiones indexado a la bolsa americana, no tienes que estar pendiente de qué es lo que pasa con la bolsa americana, ni siquiera con la economía americana. O sea, si algo bueno tienen los planes de pensiones es que como son ilíquidos, nos permiten olvidarnos de ellos hasta que los queramos rescatar, ¿no? Y por el camino, en esos 10, 15, 20 años, los que sea que te queden hasta que te jubiles, la bolsa americana y la economía americana va a hacer muchas cosas. La tendencia de fondo va a ser alcista, pero por el camino pues vendrán recesiones, vendrán correcciones en la bolsa, pasarán muchas cosas, pero la cosa es aguantar, la cosa es esperar y mantener esa mira en el largo plazo y ser conscientes de que esos altibajos que se van a producir en el corto, da igual, porque luego va a rebotar, la bolsa americana en este caso, y va a continuar con la senda alcista. ¿Qué pasa si por querer ahorrarnos esa recesión traspasamos del plan de pensiones indexado del S&P y lo metemos, imagínate, en uno de renta fija? Pues que ahí ya estamos haciendo market timing. Ahí ya queremos jugar a que somos capaces de saber cuánto va a durar esa corrección bursátil y de que vamos a ser capaces de volver a entrar en el mercado a tiempo de aprovechar el rebote. Y esto es dificilísimo. O sea, muy, muy difícil, tan difícil como para que los grandes gurús de la inversión, como Warren Buffett, que veneramos, ¿verdad, Carlos?, diga que directamente renuncia a hacerlo. Porque normalmente cuando intentas hacer esto, de, uy, hay una recesión, me voy a salir un poco que ya volveré luego si eso, normalmente te sale el tiro por la culata. Y entonces, ¿qué haces? Que te sales de esa recesión o te sales de esa corrección bursátil cuando ya te has comido una muy buena parte de la corrección bursátil y para cuando quieres volver a entrar ya ha rebotado la bolsa. Con lo cual, no estás aprovechando el rebote, te has comido ya de base la corrección y ¿qué has hecho? Perder dinero. Has acabado vendiendo barato y comprando caro. De hecho, hay una frase de Peter Lynch que me encanta, que dice que se ha perdido más dinero intentando evitar las correcciones bursátiles que sufriéndolas, ¿no? Entonces, esto del market timing, esto de intentar tomar medidas utilizando la estrategia del traspaso para no experimentar correcciones, para intentar evitar recesiones, desde mi punto de vista, pues creo que no es lo más eficiente. Pero bueno, digamos al experto, a ver cómo lo ves tú, Carlos. Bueno, muy sencillo. Intentar evitar una recesión es, no conozco a nadie, no conozco a nadie. Otra cosa es que la palabra, en mi opinión, es valoración. Soy inversor en valor. Entonces, lo que ese señor tiene que analizar es la valoración del SP si le parece razonable. Y si no le parece razonable, lo que sí que se debe hacer como inversor es, si piensas que algo, la valoración está más ajustada y otro está menos ajustada, lo que sí te paga es hacerlo, ¿no? De hecho, los gestores nos dedicamos a eso, compramos cosas porque pensamos que están menos valoradas
y cuando se ajusta vendemos y compramos otras que tal. Entonces, conclusión, yo creo que estar invertido siempre, intentar, con perdón, especular en que va a haber una recesión. Nadie sabe si va a haber mira este ciclo si está durando, ¿no? Intentar anticipar una recesión es muy complicado. Lo que se puede intentar hacer es, o lo que se debe hacer en base a la valoración, ajustar, ¿no? Y ahora ahí lo que sí que quiero decir, yo creo que eso ya hay que tener un conocimiento, ¿no? O sea, yo creo que lo de la recesión nadie e intentar uno a nivel individual. Veo mejor valorado o peor, esto es muy complicado, por eso están las carteras gestionadas, por eso están estas cosas, ¿no? Entonces, si es una persona normal que tiene un conocimiento financiero normal y ha decidido invertir en la bolsa americana, el consejo es pues que lo deje correr y que se olvide, ¿no? Porque si por conversaciones de café va a vender Estados Unidos por comprar China y luego tal, va a ir con el pie cambiado siempre, ¿no? Entonces, preferible, como has dicho, que lo deje trabajar. Bueno, otra persona pregunta que si del mismo modo que hay un tope para la inversión en planes de pensiones, si existe también un tope para invertir en fondos de inversión. No, no es así. En fondos de inversión puedes invertir el dinero que quieras. No hay ningún tope regulatoriamente hablando y en este sentido, pues el único tope es el de los planes de pensiones. De modo que puede ser una muy buena idea si estás preparando tu ahorro para la jubilación, pues aprovechar el máximo que te permite la ley de planes de pensiones y complementarlo con fondo de inversión pues hasta donde llegues, ¿no? Porque los fondos de inversión, como os digo, no establecen ningún tope. Preguntan también, Carlos, que antes te has ofrecido, aquí hay la gente toma nota, ¿eh? Antes te has ofrecido a aclarar todas las dudas que pueda plantearte la gente sobre el mundo del value y demás, y hacerlo incluso más allá de este webinar, ¿no? Y comenta alguien, bueno, ¿y en qué red social podemos preguntarte, Carlos, cuando nos surjan preguntas sobre todas estas cosas? Bueno, pues mira, yo, para que te rías un poco y que veas que soy bastante malo con esto, a mí no me van a encontrar en Facebook, en Instagram, en, no se llama Twitch, en TikTok, ahí no me van a encontrar. Pero hombre, en LinkedIn y en Twitter estoy. Pues cualquier persona que me pone un mensaje en LinkedIn o en Twitter, yo respondo, ¿no? Es en las dos que estoy. Estoy porque me parece que son las dos. Con un Twitter, de hecho, se llama X, ¿no? Para que veas tú cómo llamo Yo le Twitter llamo todavía. Twitter también. Ya no es ni Twitter, ¿no? Pero que estoy en esas dos porque creo que son de ámbito profesional y desde que vine a MyInvestor, ahora hablando en serio creo que en la gestión activa hay una cosa que no se valora tanto, pero bueno, hay gente que lo valora muchísimo, ¿no? Que es la proximidad, ¿no? Entonces creo que estando ahí, pues cualquier persona que tiene una duda lo respondo. Entonces, en esas dos redes, cualquiera que tenga una duda que me busque, Carlos Valcarreres, o sea, estoy con mi nombre real y lo escribiré. Como mañana tenga 100 preguntas, te voy a llamar para que me ayudes, ¿eh? Porque Bueno, preguntan también, a ver, Europa está muy mal, dice un asistente, y el futuro no es bueno ante la desventaja que presentan las empresas europeas respecto a las tecnológicas de Estados Unidos. Y te preguntan, Carlos, ¿qué porcentaje, o sea, qué probabilidad le adjudicas a que esta vez realmente sí sea diferente? yo estoy 100% convencido de que una cartera de gestión activa de compañías pequeñas europeas la próxima década va a batir holgadamente al Standard Poor's 500. Primero, porque a largo plazo las compañías pequeñas lo hacen mejor. Y segundo, porque está el diferencial de valoración. O sea, no veo que la diferencia de creación de valor del sector tecnológico compense la sobrevaloración actual de la bolsa americana frente a las compañías pequeñas. Entonces, 100% de convicción en que las compañías pequeñas europeas a 10 años lo van a hacer mejor que en el Standard 500. ¿Pondrías la mano en el fuego? ¿Te jugarías una cena? Hombre, no, no, esto es invertir, no es apostar ni nada, pero estoy muy convencido, ¿eh? O sea, tengo la convicción muy alta. Ujú. Bueno, a ver, es que garantías no podemos ofrecer nadie de nada en ningún caso. O sea, No, pero lo importante es razonar las cosas, te ¿no? lo digo en serio, que yo soy un convencido de la frase de Warren Buffett de que para el inversor medio un indexado del Standard Poor's 500 puede ser la mejor inversión. Soy convencido, pero igual que digo eso, estamos en un momento de mercado que hay tal disociación de valoración entre Standard Poor's o Nasdaq y compañías pequeñas europeas que debo ser honesto. O sea, tengo una convicción de los momentos más altos que si esta vez no es diferente y no veo motivos para que los haya, hay una gran oportunidad en compañías pequeñas europeas y lo debo decir porque lo pienso. Ujú. Pregunta otra persona si se pierde la antigüedad al traspasar de un plan de pensiones a otro. No, no se pierde la antigüedad en absoluto. No tiene absolutamente ningún tipo de penalización fiscal de ninguna clase
ni siquiera por comisiones, porque la regulación no permite que se apliquen comisiones en el traspaso entre planes. Es nuevamente una cuestión que tenéis que valorar desde un punto de vista estratégico. De, oye, ¿mi plan de pensiones me gusta? ¿Sí o no? Si no os gusta, llevaos el dinero. Llevaos el dinero a otro plan que os guste más. O sea, ¿por qué quedaros en un plan de pensiones que nos gusta? Si es que no tiene sentido. Em, Preguntan también si eres partidario de la estrategia DCA, es decir, de la estrategia de aportaciones periódicas, ¿no? Dicho de otro modo, si recomendarías invertir en fondos mensualmente para intentar así evitar la volatilidad, ¿no? Lo de aquello de entrar en un mal momento, porque estás entrando periódicamente en muchos momentos distintos, o si eres más partidario de intentar encontrar el mejor momento de entrada, aunque eso suponga arriesgarse al fracaso. Una pregunta buenísima. He dicho antes que lo más importante en inversión es saber que te vas a equivocar. Hace mucho tiempo me enseñó probablemente el mejor gestor que he conocido que si conseguía acertar 6 de cada 10 iba a ser un buen gestor. Si intentaba perder el tiempo en 7 me iba a equivocar. Lo que tenía que intentar en las 6 que acierto, maximizar el beneficio y en las 4 que me equivoco, minimizar la pérdida. ¿A qué viene esto? Bien sencillo. La mejor forma de no equivocarte, inversión periódica, mensual o trimestral o las veces que uno estime, 4 al año. Pero olvídate de dónde esté la bolsa. Si quieres invertir 1.000 euros al año, di, mira, voy a invertir 250 en cada trimestre. Y te aseguro una cosa, vas a acertar muchas veces más que te equivocas. Como intentes hacerlo tú de forma proactiva, no, mira, este año voy a hacer una cosa, lo de marzo o ahora, ¿no? Como estoy escuchando a este señor y yo quiero invertir en el Standard Poor's 500 y dice que la bolsa americana la ve un poco cara, voy a esperar al verano. Pues luego se acordará de mí, de mi familia, porque habrá subido un 15% el SP y se lo habrá perdido. O sea, totalmente convencido en la inversión sistemática sin pensar. Y yo es lo que hago con mi dinero. Yo invierto siempre de forma escalonada y en los mismos momentos. Y así te equivocas menos. Ujú. Hay una persona que pregunta si pensamos que va a haber una salida de capital en enero con el cambio de normativa. A ver, aquí quiero aclarar varias cosas. El My Investor Value Plan de Pensiones acaba de nacer, ¿vale? Entonces, la normativa que va a entrar en vigor en enero de 2025 es precisamente esto de lo que hablábamos, de que vas a poder reembolsar el dinero al cabo de 10 años de haberlo invertido, ¿no? Para las aportaciones que tengan antigüedad mínima de 10 años. Claro, el My Investor Value no tiene aportaciones con 10 años de antigüedad porque acaba de nacer. Entonces, ojalá tuviéramos 10 años de vida y ya nos plantearíamos qué pasa con esas aportaciones si entran o salen. Ahora bien, dicho esto, los planes de pensiones que sí que tengan esa antigüedad, ¿qué futuro les espera? ¿Va a haber una estampida? Pues no lo sé, pero al final me imagino que los que lo hagan peor o los que hayan tenido pérdidas o no hayan batido al índice, pues tendrán un porcentaje de salidas mayor. Pero también invito un poco a la reflexión sobre este asunto, ¿no? Cuando hemos invertido en un plan de pensiones, se supone que hemos invertido en el plan de pensiones pensando en nuestra jubilación. De hecho, una de las ventajas fiscales de las que os hablaba antes es que una vez jubilados, nuestro tipo marginal va a ser más bajo, con lo cual, cuando tengamos que rendir cuentas ante Hacienda, lo vamos a hacer pagando menos impuestos. Entonces, ¿a qué tanta prisa de sacar el dinero a 10 años? No, es que ahora ya me dejan recuperarlo. Ya, bueno, pero es que tú no querías recuperarlo al cabo de 10 años, tú querías recuperarlo con la jubilación. Entonces, que se te ha presentado una necesidad perentoria de liquidez por el camino y dices, ostras, qué bien, que ahora justo encima voy a poder recuperar el dinero a los 10 años que no contaba yo con ello. Bueno, pues sácalo. Pero cuando tú inviertes en planes de pensiones, el dinero que metes dentro tiene que ser un dinero del que puedas prescindir o del que puedas prescindir hasta que te jubiles. O sea, esas necesidades de Clarisa, liquidez que se te presenten por el camino, tienes que ser capaz de cubrirlas de otra manera, ya sea con un colchón de liquidez ad hoc, ¿no? Con productos muy, muy líquidos de bajo riesgo, o bien con productos de más riesgo, pero que te ofrezcan liquidez diaria, como los fondos de inversión de diferentes categorías, ¿no? O sea, no puedes Clarisa, pretender que el dinero que estás invirtiendo para la jubilación esté ahí disponible a las primeras de cambio ante cualquier necesidad repentina de liquidez, ¿no? O sea, tienes que estar muy seguro de que es un dinero que efectivamente lo estás ahorrando para la jubilación. Y de ahí un poco que la iliquidez de los planes de pensiones sea un hándicap, pero al mismo tiempo una ventaja, ¿no? Porque ya nos está obligando a no tocar ese dinero, porque es que de lo que se trata es de no tocar. Por eso las huchas del cerdito hay veces que vienen sin el agujerito abajo para sacar el dinero, ¿no? En plan, ¿quieres el dinero? Pues rompe la hucha, si no, no lo saques. Y entonces, desde esa perspectiva,
los que estéis pensando, no, ahora en enero de 2025, pues igual saco las aportaciones que tengo. Bueno, planteaos si realmente necesitáis ese dinero y planteaos por qué apostasteis por el vehículo plan de pensiones en su momento. Y si lo que os pasa es que estáis desencantados con el producto plan de pensiones porque estáis en un mal plan de pensiones, igual no hace falta reembolsar, igual no hace falta aprovechar esta oportunidad que nos da la ley de sacar las aportaciones que tienen una antigüedad de 10 años. Igual es tan sencillo, como decíamos antes, como traspasar el dinero de ese plan de pensiones que no te convence a uno que sí que te convenza, pero continuar con esa estrategia de ahorro a largo plazo de cara a tu jubilación, que es por lo que inicialmente entiendo que metiste el dinero, ¿no? Para preparar tu jubilación. Clarisa, perdona, es que la pregunta era si pensamos que va a haber una estampida. Es que creo que dejar bien claro y poner un ejemplo muy sencillo. Un señor que tenga 100.000 euros acumulado en un plan de pensiones y está ingresando cero, si mañana sacara los 100.000 de golpe, le van a meter un palo que lo van a encender. O sea, no, es que es así. Él mismo se va a crear un marginal altísimo. Entonces, hay que verlo como positivo, de que si tú tienes mucho en un plan de pensiones y mañana pone a la venta a su vez tu vecino y lo quieres comprar para un hijo tuyo, antes no podías sacar el dinero y ahora te sale una oportunidad y podrás disponer. Pero ojo, hay que tener bien claro que vas a pasar por caja. Entonces, que yo no creo, no, te lo digo por responder concretamente a la pregunta, tú ves que vaya a haber una estampida. Yo lo que veo que va a haber es lo que tú dices, pero eso ya se produce hoy, el que no esté contento con un plan cambia a otro. Pero yo no pienso que porque se puedan sacar, todo el mundo va a sacar el dinero, porque el que saque dinero y como dices, esté con un marginal ya alto, o si sacas mucho de golpe, te van a crujir. O sea, que si alguno está pensando en sacar el dinero de golpe, que es que creo que es importante alertar, que si hay alguien que nos está escuchando, que está esperando, tengo 60.000 euros y los voy a sacar, pues si está usted trabajando y ya está un marginal alto, se va a llevar un susto cuando lo saque, ¿no? Sí, le vas a ir un pan como unas tortas. Mm. Preguntan también si se traspasa ese plan de pensiones a MyInvestor, si, si se perderá el derecho al rescate. Como os explicábamos antes, no se pierde la antigüedad por el hecho de hacer un traspaso a Investor o a donde sea. Cuando tú traspasas planes de pensiones, o sea, traspasas el dinero de un plan de pensiones a otro, no pierdes la antigüedad. Y como no pierdes la antigüedad, no pierdes el derecho al rescate a este supuesto excepcional de liquidez que contempla la ley de la antigüedad de 10 años para el rescate. Y vamos ya con la última pregunta porque estamos al filo de las 7:30 y tenemos ya que terminar. Pregunta una persona, ¿cuál es la mejor edad para abrir un plan de pensiones? Dice, porque yo ya pasé la barrera de los 40. ¿Cuál es la mejor edad para empezar? Es una pregunta retórica, por eso la he elegido la última para cerrar el webinar. ¿Cuál es la mejor edad para empezar a invertir en un plan de pensiones, Carlos? Es fácil, esta es la pregunta que respondo más fácil. Lo antes posible, lo antes posible. Es que es así. Cuanto antes puedes, mejor. Tienes un dinero que envía el vehículo, tienes una ventaja fiscal y psicológicamente es un dinero que tú mismo te vas a mentalizar que no lo vas a tocar hasta que ya no tengas unos ingresos y tengas una edad que tus gastos de, ¿no?, de asistencia por allá tal van a subir. Pues, respuesta corta, lo antes posible. Sí, sí, porque además cuanto antes empieces, menos esfuerzo tendrás que hacer, ¿no? Si tú quieres acumular un patrimonio de X, ¿no? Que además esos son los cálculos que más o menos puedes hacer. ¿Qué pensión creo que voy a cobrar cuando me jubile? Bueno, no sabemos nadie porque todo depende de la hucha de las pensiones y de lo que quiera que pase con nuestra vida, ¿no? Pero bueno, puedes hacerte más o menos una composición del lugar del dinero con el que te sentirías tranquilo. Bueno, pues si tú quieres acumular una cantidad X de dinero, cuanto antes empieces, menos esfuerzo mensual, menos dinero tendrás que invertir todos los meses para llegar a esa cantidad. Pero es que además no solamente tu esfuerzo económico será menor para llegar a un mismo objetivo, sino que además, gracias al interés compuesto, cuanto más tiempo estás invertido en algo, más rápidamente crece tu dinero. O sea, el tiempo corre a tu favor de una manera exponencial, ¿no? Entonces, hay que empezar a invertir cuanto antes, siempre, para la jubilación o para cualquier meta financiera. Cuanto antes empieces, mejor. Pero vamos, que no solamente, no es una cuestión filosófica de taza de Mr. Wonderful, no, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No, no, es que matemáticamente es así. O sea, ya os digo, según el principio del interés compuesto, cuanto más tiempo le das
a tu dinero para crecer, más rápidamente crece, ¿no? Se produce ese efecto bola de nieve que va a tu favor y esa bola de nieve crece, no es que crezca año tras año, sino que crece cada vez más rápido, con lo cual cada año extra que le das a la bola de nieve para crecer, más rápido todavía crece, ¿no? O sea, más eficiente es todavía la cosa. Así que, pues lo dicho, invertid lo antes que podáis. El dinero que os podéis permitir, por muy pequeño que sea, no hay cantidad pequeña. Y si no os convencen los planes de pensiones en los que estáis, plantearos el traspaso. Y si estáis buscando un buen plan de pensiones, pues hoy os hemos hablado de uno que yo creo que no está nada mal. Y si os parece que es poca la inversión en planes de pensiones, sabéis que se puede complementar con fondos de inversión. Y bueno, yo creo que ya con estos mensajes solamente me queda, Carlos, despedirte. Carlos Valcarreres, gestor del fondo de inversión My Investor Value y del plan de pensiones del mismo nombre. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nada, oye, gracias a ti y acabo como he empezado, felicitarte porque está muy bien que MyInvestor ofrezca no solo gestores propios como yo, sino todos posibles para mejorar, pero me parece que tiene muchísimo mérito lo que haces, que nos viene a todos muy bien el intentar ayudar, contribuir a mejorar la cultura financiera del país. Así que felicitarte una vez más y desearte a ti y a todos los que nos están escuchando una muy feliz Navidad en familia, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Pues nada, simplemente a los asistentes, recordaros que el webinar de hoy, la grabación, está disponible en el blog de educación financiera de MyInvestor y también en nuestro canal de YouTube. El audio del webinar, lo mismo, en las principales plataformas de podcast, así como en nuestro blog. En este blog de educación financiera encontraréis a vuestra disposición todo tipo de contenidos relacionados con el mundo de la inversión, de los fondos, estrategias, fiscalidad, etcétera, por si queréis seguir aprendiendo. Y como muy bien dice Carlos, pues gracias por acompañarnos y que paséis unas muy felices Navidades.